vamos a dirigir al Señor explicando y enseñando su palabra. Pero primero que todo los invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a dedicar este tiempo y vamos a orar por él. Oh Padre Celestial, nuevamente queremos alabar tu nombre, alabar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Queremos darte las gracias, Señor, por todas las bondades que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, por ese camino vivo que tenemos a tu presencia. Alabamos tu nombre, Señor, en este tiempo y te pedimos, Señor, que nos bendigas ante la exposición de tu palabra, que el Espíritu Santo aplique la enseñanza en nuestros corazones. Señor, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas a fin de que nos preparemos para toda buena obra y que podamos servirte cada día más a ti, Señor. Oh Dios, háblanos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En varias ocasiones hemos mencionado a un predicador, famoso predicador del siglo XIX. Estoy hablando de Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Y él decía que cuando él preparaba alguno de sus sermones, él terminaba de prepararlos e intuía, o él decía, este sermón va a ser un fracaso. Pensaba que iba a ser un fracaso. Y ese sentimiento es común cuando nosotros predicamos. Es común a veces tener dudas cuando nos enfrentamos, sobre todo a unos mensajes especiales allí en la Escritura. Y esta mañana, mis hermanos, yo, sin ser Spurgeon, solamente un fiel servidor del Señor y de ustedes, pues creo que de alguna manera, de pronto este mensaje puede ser, como lo decía Spurgeon, un fracaso. Vamos a ver la historia cuando Dios llama a Isaías, profeta Isaías. Lo llama para que él proclamara un juicio que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Y en ese momento del llamado, Dios le da una visión al profeta Isaías. Una visión de la abrumadora santidad majestuosa que dejó, digamos, apesadumbrado a Isaías al ver esa santidad. Y dejó a Isaías allí apesadumbrado con respecto a su pecado, a su pecaminosidad. Así es que vamos a ver el texto hoy, base de nuestro mensaje, ese momento del llamado y qué pasó con esa visión. Acompáñenme entonces allí al libro de Isaías, al capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Al ponernos delante de esta palabra y de este texto, debo confesarles, mis hermanos, que no es fácil explicar o pretender de alguna manera situarnos allí en la situación del profeta. Y es difícil darnos cuenta que cualquier intento de describir la majestad de Dios es prácticamente imposible, humanamente imposible, es indescriptible. Ahora bien, ya con base en este texto, los invito entonces a que me acompañen a ver 4 puntos en el mensaje de esta mañana que hemos titulado Una visión de la gloria de Dios. Una visión de la gloria de Dios. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. La idea principal de nuestro mensaje en el día de hoy es: la humanidad se ve confrontada en su pobreza espiritual y su pecaminosidad ante la trascendencia y la santidad de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Se ve confrontada. Es todo lo que leíamos allí en el pasaje, que Isaías, al ver la santidad, el esplendor de Dios, lo único que hizo reconocer su pecado. Reconocer su pecado. Vemos aquí entonces que Isaías ve allí al Señor sentado en el trono. Y uno esperaba, Isaías nos va a relatar qué vio, cómo es Dios. Pero él, sorprendentemente, empieza a describir algunas características de ese trono y a describir los seres que habían alrededor del trono. Y después, como leímos, ocurre una especie de temblor, de estremecimiento, como de un terremoto. Luego hay el humo
¿sí? Se llena el templo de humo, ya vamos a ver en qué consiste. Y en otras palabras, se completa totalmente allí ese templo y se llena la casa de la gloria de Dios. Un humo que simboliza esa gloria del Señor. Lo mencionan en varias partes del Antiguo Testamento. Entonces, este es un momento crucial. La gloria del Creador inundando, llenando ese lugar de sacrificio. Todo, absolutamente. Dice que el humo llegó e inundó el templo. Los sacerdotes en el templo, pues, en ese caso, sacerdotes humanos no pueden hacer nada ni completar la gloria y la presencia del Señor. Es solo Dios el que puede hacerlo. Y es una imagen, mis hermanos, de lo que llamamos suficiencia absoluta. Dios no depende de nadie. Dios no necesita del hombre. Nosotros necesitamos de Él. Entonces, como leímos en esta visión, hay serafines, dice allí, que les sirven al Señor, que alaban al Señor, adoran al Señor noche y día, y reconocen ellos sin ningún impedimento quién es Él, el que está allí frente de ellos. Es lo que dice el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Es el Señor de los ejércitos. Y quedamos así porque Isaías, sorprendentemente, no nos describe en detalle a Dios. Parece que el enfoque de su cámara se fuera a describir más bien la periferia. Pero yo lo entiendo. ¿Cómo vamos a describir a Dios? Entonces, Isaías nos habla de lo que hay alrededor suyo. Sí nos habla de la gloria que Dios desprende, que transmite. Y vamos a ver entonces esa gloria y lo que transmite Dios en el primer punto. La trascendente presencia de Dios. La trascendente presencia de Dios. Dice nuestro versículo 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vemos allí. Imaginémonos ese trono, alto y sublime. Es un trono que está en plena actividad. Un trono de gloria ante el que hemos de adorar. Un trono de gobierno al que hemos de someter. Un trono de gracia al que podemos acercarnos con toda confianza. Y vemos a un Dios que reina, que está en control a pesar de las circunstancias. Dirán ustedes, bueno, pero ¿cuáles circunstancias? Dice allí, en el año de la muerte del rey Usías. Permítanme, paréntesis, mirar qué pasó con el rey Usías. Fue un rey que gobernó durante 52 años y lo hizo bastante bien. Durante ese tiempo, digamos que hubo estabilidad allí en el pueblo de Israel. No obstante, al final de su periodo como rey, vino el orgullo, ¿no? Entonces él dijo, bueno, yo soy el rey, soy autosuficiente.
y fue al templo y dijo que quería dar una ofrenda a Dios. Los sacerdotes le dijeron, no, usted no puede hacerlo. Esa es una labor específica de los sacerdotes. Eso es lo que Dios nos mandó. Y, digamos, parafraseando, diría el rey Usías, no, pero es que si yo soy el rey, pues puedo hacer una ofrenda a Dios. Como quería violar la norma establecida, Dios le mandó una lepra. Inmediatamente su rostro, su cara quedó con lepra, salió corriendo y un tiempo después murió. Un rey que se vio con la autosuficiencia y orgullo para presentarse ante un Dios santo, santo, santo. Y quería hacerlo directamente, sin necesitar ningún sumo sacerdote. ¿Será que algo similar pasa en nuestros días? Mis hermanos, el único que reina verdaderamente es el Señor, Dios. Tronos caen, reyes mueren, ¿verdad? Son humanos, ideas pasan, fracasan, pero Dios reina en toda su gloria. Y es un trono que está en control de todo. Ahora bien, Isaías entonces nos describe allí ese trono alto y sublime, el trono de Dios. Y atención al detalle que dice allí, porque a continuación dice en ese versículo, y la orla de su manto llenaba el templo. En la versión Reina Valera dice, y sus faldas llenaban el templo. Imaginemos esa escena, ¿no? Hagamos ese esfuerzo. Viene el trono sublime y alto, y dice que de su manto el ruedo, ¿sí? O decir el dobladillo, las faldas llegaban y penetraban al templo. Al templo. La idea es que esas faldas se hundían allí en el templo. Y en este lenguaje simbólico, aquí nos está comunicando algo muy importante, mis hermanos. El trono se conecta con el templo. Hay una conexión directa. No hay una ruptura entre el trono y el templo, no la hay. No hay una desconexión entre ese Dios sublime, santo, y ese otro lugar llamado templo, donde va a haber una comunión allí perfecta entre Dios y el hombre a través de un sacrificio. No hay desconexión, porque hoy podemos afirmar que no existe esa separación entre el Señor de los ejércitos, el Dios santo y sublime, y aquel que entró en el templo, en el nuevo pacto, para ofrecer una vez y para siempre un sacrificio con su propia vida. Nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos, allí capítulo 9, versículo 12. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Jesucristo, mis hermanos, es esa gloria de Dios entrando en el templo, hasta el lugar más íntimo de ese lugar santísimo. Y cuando Jesucristo entra, pues que se quiten
todos los sacrificios, solo el suyo es válido, el que satisface a ese Dios 3 veces santo. ¿Comprenden la escena? La importancia de esa conexión del trono sublime y del templo. Quiero, antes de seguir, tocar 2 puntos importantes allí, como letra A para quienes toman nota en sus guías. Dios es el que dice cómo quiere ser adorado. Tomemos estas consideraciones, 2 consideraciones. A, Dios es el que dice cómo quiere ser adorado. Es decir, Él marca el itinerario. Cuando uno lee el libro de Éxodo o de Levítico, se da uno cuenta de cómo Dios marca al pueblo al milímetro, como quería que fuera absolutamente todo lo concerniente con la relación con Él, está aquí. Como quería el Señor que quería que le adoraran. Aquí nos hablan del tabernáculo, nos hablan de las ropas que debían usar, del templo, de los sacrificios, de los utensilios, de los lugares, todo al milímetro, todo está allí. No deja espacio alguno para la improvisación o la creatividad humana. Dios les da las instrucciones precisas, al milímetro. Y la otra consideración, B, Dios dice cuál es el único sacrificio que a Él le satisface. ¿Cuál es el único sacrificio que a Él le satisface? Y aquí traemos a la mente un caso tremendo que encontramos allí en el Antiguo Testamento. Tal vez todos aquí conocen la historia en que los hijos de Aarón murieron allí en el altar, ellos siendo sacerdotes. Tenían la buena intención, esos sacerdotes, nada menos hijos de Aarón, y a ellos se les ocurrió ofrecer delante de Dios un incienso que Dios no había mandado, pero lo hacían con buena intención. Querían hacerle esa ofrenda de incienso al Señor. Y dice el texto que de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron allí delante del Señor. Así es. Dios cuando manda algo hay que hacerlo. Y esto lo había dicho en el libro de Éxodo, estaba claramente. Y ellos no hicieron caso. Así tuvieran una buena intención. Hermanos, tenemos que tener claro, saber delante de qué Dios nos encontramos. Y tenemos que saber que Dios nos ha dicho claramente que la cuestión de acercarse a Él no vale ni siquiera nuestras buenas intenciones. Es más, vale lo que a Él solo le agrada y como a Él le agrada. Parece a veces fuerte, ¿no? La palabra, pero ya vamos a ver la santidad de Dios y lo que significa esto para nuestras vidas. Entonces, al analizar lo que estamos viendo en esta imagen, en esta visión de Isaías, vemos a un Dios 3 veces santo que llena el templo. Dios nos está allí comunicando algo muy importante. Volvemos a tocar. Es Cristo el único sacrificio que entra en el templo y satisface ese Dios 3 veces santo. Solamente nos queda decir a nosotros, gracias Señor. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias Señor, por todo lo que haces por nosotros.
Y ese agradecimiento es por la gracia que recibimos, regalo inmerecido. No nos toca pagar, solamente nos toca agradecer. Así es la trascendente presencia de Dios. Ese era nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. La profunda angustia por su condición humana. Recordemos nuestra idea principal. La humanidad se ve confrontada en su pobreza espiritual y en su pecaminosidad ante la trascendencia y la santidad de Dios. En este momento, siguiendo esa visión, Isaías se confiesa y busca la purificación. Parece que la cámara de Isaías, en ese momento, viendo allí, en esa visión, como que da un giro de 180 grados para mirarse él. Porque ahora alguien tiene un gran problema. Y ese es Isaías. Dice el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Leyendo esto, yo decía, bueno, si tú le preguntaras a un serafín, oye, mira, tú que estuviste allí cerca de Dios, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? Cuéntame, ¿cómo es Él? Él le respondería, santo, santo, santo. Sí, serafín, yo sé que Él es santo, pero un detallito, ¿cómo es su voz? ¿Cómo se expresa Él? Santo, santo, santo. Serafín, tú estabas allí, cerca a Él. Di algo, un detallito de cómo es su expresión. Y Él respondería, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y todo esto lo dicen cubriendo el rostro. Recordemos que con 2 alas se tapaban, no estaban viendo, porque para sostener la mirada a Dios es imposible. Así siendo ellos ángeles, no podían estar cara a cara en su presencia. El rey Salomón dijo, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener. Estamos hablando, mis hermanos, de la santidad de Dios. Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Pero como decimos, resulta que aquí alguien que acababa de tener ese contacto con Dios y está en un tremendo problema. Estamos hablando de Isaías. Y aunque se trata de una visión, el propio Isaías es consciente de que si ha visto lo que ha visto, él ya va a morir. Si los serafines tienen que tapar sus ojos, siendo perfectos y sin pecado, ¿qué va a hacer de mí si soy un pecador? En el versículo 5 de nuestro texto. Dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de hábitos inmundos, de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Ese es el momento en que Isaías se ve muerto, desahuciado, finiquitado, se acabó. Y quiero
enfatizar en ese momento porque ese es el eje de la aplicación de este texto a nuestras vidas. Isaías, tienes un tremendo problema, un problema del cual no vas a poder salir. Tu problema, Isaías, no es que hayas estado en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Allí también están los serafines. Tu problema es cómo te has presentado a la presencia de Dios. Ese es el verdadero problema. Y ese es nuestro problema también. Y él, como lo responde el mismo Isaías, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Hermanos, cuando Dios se te presenta en su majestad, cuando nos imaginamos estamos frente a un Dios todopoderoso, miremos los atributos de Dios: omnisciente, omnipresente, todopoderoso, inmutable, nunca cambia. Cuando estamos frente a ese Dios santo, 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 eso nos conduce, así como lo hizo con Isaías, a un profundo conocimiento de nuestro pecado, de nuestra maldad. Cuando vemos a ese Dios santo, ¿qué somos nosotros frente a ese Dios santo? La gravedad de los propios pecados solo se pueden ver a la vista de la santidad del Dios 3 veces santo. Del mismo modo que las partículas de polvo flotantes en una habitación solo se ven cuando les da los rayos del sol. Así es como vemos nuestro pecado ante la presencia de Dios santo. ¿Sabía Isaías que él era un hombre pecador? Claro que sí. Antes de tener esa visión, seguro él había estudiado las Escrituras, él había experimentado en su propia vida. Isaías sabía que era pecador. Pero mis hermanos, no es lo mismo decir soy pecador que ay de mí que soy pecador porque perdido estoy. Siendo una persona creyente, consagrada, conocía las Escrituras, pero aún no había experimentado esa visión de Dios que le dejaría sacudido, pasmado, y le mostraría de verdad toda la corrupción que había en su corazón. Nosotros aseguramos que Dios no hace a alguien realmente nacido de nuevo o cristiano sin antes mostrarle su pecado. Pero la pregunta es, ¿cuándo realmente vemos la profundidad de nuestro pecado? ¿Cuándo? Cuando de alguna manera Dios nos expone a esa visión de su santidad y de su majestad. Y esto te lleva a esa convicción profunda de tu pecado. No basta entonces decir soy pecador, hay que decir ay de mí que soy pecador, ay de mí. No basta pensar, bueno, la verdad es que sí hay algunas cosillas pequeñas o esos pecaditos, ¿sí? Algo así. Yo pienso o hago algo que no son cosas así tan trascendentales. Y lo que hay que pensar es que esas cosas pequeñas, que creemos que sean insignificantes, esas cosas que piensas y haces y dices, te condenan
ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. ¡Ay de mí!, dice Isaías, que soy pecador. El ay de mí de Isaías debe ser el ay de mí de cada uno de nosotros, mis hermanos. Que el Espíritu Santo nos conduce a la presencia de Dios en arrepentimiento. Ahí donde está esa convicción de pecado que nos debe llevar a decir, ay de mí, porque te he faltado, Señor. Ay de mí. Es un grito desesperado, es un grito que te hace llorar desconsoladamente por dentro ante un Dios al que no puede haber nada impuro delante de su presencia. Te pregunto, ¿has experimentado algo así en tu vida? Ante ese rey, mis hermanos, vamos a comparecer algún día. Piensa por un momento, si tú vas a poder estar delante de ese rey en la condición que estás ahora, sin haber pasado por ese ay de mí. Piensa, mi hermano. Piensa si vas a poder estar delante del rey en la condición en que te encuentras hoy. ¿Eres consciente de delante de quién estás? ¿Eres consciente de que tus pequeñas acciones pecaminosas, que tú consideras pequeñas, pero son pecado, son suficientes para estar perdido delante de un Dios como Él, que escribe aquí la Escritura? Pensemos en ello, hermanos. Ahí estaba esa profunda angustia de Isaías por su condición humana, y es también aplicable a nosotros. Y vamos al tercer punto. La culpa del pecado es removida con el efecto renovador de la gracia. Siguiendo entonces, vimos primero la trascendencia o la trascendente presencia de Dios. Después vino la profunda angustia por la condición humana, y ahora vamos a ver la culpa del pecado es removida con el efecto renovador de la gracia. Nuestra idea principal: la humanidad se ve confrontada en su pobreza espiritual y en su pecaminosidad ante la trascendencia y la santidad de Dios. Todo esto que hemos relatado en esta visión condujo a Isaías al conocimiento personal de lo que es la gracia y el perdón. Tenemos aún Isaías temblando. No hay argumentos posibles para que él pudiera salvarse. Ni él tiene la capacidad, ni tampoco la puede pedir de su pueblo, porque todos están en la misma condición. Permítame, leo nuevamente el versículo 5. Y entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Hermanos, sus labios evidenciaban lo que había en sus corazones. Por eso dice, pues soy hombre de labios inmundos. Está reflejando lo que hay en su corazón, como dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sus labios representan aquí lo que hay allí en su corazón. Dice Mateo 12:37, porque por tus palabras
serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y realmente no son las palabras las que nos condenan, pero las palabras hablan por sí mismo de lo que hay en nuestro corazón. Y mientras Isaías siente esa inmundicia y perdición ante esa presencia del Señor, ocurre algo trascendental, algo que va a cambiar el curso de lo que está sucediendo aquí. Y dice que un serafín toma un carbón ardiente del altar de sacrificio y toca los labios del profeta y le dice: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Dice el versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Te imaginas lo que pudo haber pensado Isaías en ese momento? Cuando ve a ese serafín tomar ese carbón y sintiéndose así, totalmente abrumado por su pecado y por la situación. ¿Te imaginas lo que estaría pensando? Diría: bueno, ahora, ¿qué va a hacer este serafín con ese carbón? Yo voy a morir. ¿Será que me va a matar de un carbonazo en la cabeza? ¿Qué pensaría él? Realmente lo justo, si lo pensamos, aunque suene fuerte, lo que hubiera sido más lógico era que el serafín hubiese no tomado el carbón, sino hubiese tomado al propio Isaías y enviarlo allí, lanzarlo al fuego del altar, para quitarlo de la misma presencia del Dios santo, 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 porque nadie, ¿recuerdan?, puede estar en la presencia de Dios en esa condición de inmundicia como la suya. Y según la ley del pacto, eso era una causa de muerte. Nada inmundo, ni siquiera podía tocar las cosas sagradas. Imagínense lo que sería ese pobre Isaías allí metido delante de la presencia del propio Dios 3 veces santo y diciendo: Señor, mire, es que a veces he desconfiado de que realmente tú sí estés en el trono. A veces dudo de tu presencia y de tu poder entre nosotros. A veces dudo de que tu trono desciende hasta el templo, hasta nosotros. A veces no te veo, Señor. Me despista lo que dice la filosofía del mundo. Me despista lo que dice la mayoría de la gente. Me despistan mis propios pensamientos. En definitiva, me despista y me engaña y me hacen dudar de un Dios que está sentado en el trono alto y sublime y que controla todas las cosas. Entonces me deprimo, me hundo, las circunstancias de alrededor me hacen desconfiar. Esto que acabo de decir, mis hermanos, estos son nuestros labios inmundos. Cuando dudamos de la santidad de Dios, de su poder y de lo que Él hace y hará por nosotros. Estos son nuestros labios inmundos. Estos son nuestros pensamientos de los que tarde o temprano hablará nuestra boca. Esa era
la condición de Isaías. Isaías era el profeta de un pueblo muy religioso, pero si no hubiera sido por el carbón encendido tocando los labios del profeta, estaría acabado, muerto, condenado. Jesús no quiso evitar la tremenda tortura a la que fue sometido y ser clavado en una cruz para llevar así y ser el sustituto de todos los pecadores de su pueblo. No hay pecado perdonado, mis hermanos, si no hay pecado pagado. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios así lo exige. A los amigos que me ven, que todavía no conocen del Señor, Cristo se ofrece hoy para ser tu sustituto, solo si crees que Él lo puede hacer por ti. Solo te pide que creas en Él y que te arrepientas y verás cómo cambia tu vida. Y vamos al cuarto y último punto, la disposición para ser un emisario de Dios. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Envíame a mí, le respondí. Mis hermanos, el rescate de Dios, la gracia de Dios, nos cambia la vida. Lo hemos experimentado, ¿verdad? La mayoría. Nos hace ir a donde no iríamos nunca. Y nos hace decir lo que tal vez nunca diríamos. Porque así lo dijo, lo expresó Isaías, aquí estoy, envíame a mí. No le dijo a Dios, bueno, Dios mire, no me envía a mí, envía a fulanito que está más preparado. Es que ese tema es difícil de comentar. Entonces cuando nosotros tenemos nuestra misión y nuestra tarea de compartir la palabra, Señor, tal vez envía a fulanita o a sultanita, pues que están mejor preparados. A veces nos sobran estrategias y nos falta confiar sencillamente más en Dios y en su palabra. Hermanos, es confiar en ellos. Porque si desconfiamos nosotros del mensaje y del poder del claro mensaje de Dios, entonces desconfiamos del Dios del mensaje. Aquí estoy, envíame a mí. Hermanos, anunciemos claramente el Evangelio centrado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas vidas están allí afuera que necesitan ser transformadas, regeneradas, nacer de nuevo? Y eso solo lo hace una mirada de fe a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo empecé este mensaje diciendo que la predicación podía ser un fracaso. Pero termino diciendo que esto depende en esta mañana de lo que Dios haga en tu corazón. Te pido en esta mañana que reflexiones. Isaías dijo, aquí estoy, envíame a mí. Y Dios pone en esta mañana en tu corazón esa misma pregunta. Espero que en esta mañana tú puedas orar al Señor y pedirle que se manifieste en tu vida, que Él muestre su condición y te muestre tu condición frente a Él.
y que Él te perdone por gracia. Y al experimentar esa gracia inmerecida, puedas decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Recuerdo la frase que la voluntad de Dios siempre será mejor que la mía, porque solo Él sabe lo que merezco. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, te alabamos, Señor, te adoramos. Señor, una vez más nos acercamos a ti, Señor, con el firme y único propósito de darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, lo cual merece que estemos agradecidos por siempre. Oh Señor, en nuestras angustias, tú nos has socorrido. En cada prueba, Señor, tu presencia ha estado allí y nos has acompañado. En las necesidades hemos visto tu mano suplir esas necesidades. En la adversidad, tú has estado de nuestra parte, siempre, Señor. Y en este día, Señor, queremos ser para ti la ofrenda de acción de gracias. Haz de nuestras vidas lo que tú quieras, Señor. Que se cumpla tu plan para nuestras vidas. Estamos dispuestos, Señor, a seguirte y a decir que aquí estamos, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.